Muy buenas noches para todos. Bueno, teniendo en cuenta que son las 7:08 y pues nadie logró ingresar o bueno, les voy a dejar la grabación de esta web para que por favor la escuchen. Entiendo de sus múltiples obligaciones que tienen, pero dejo la grabación para que la escuchen ya que no pudieron asistir. La grabación, por supuesto, es mucho más corta eh, de la sesión que me hubiera gustado que tuviéramos, pero pues está dispuesta para que ustedes la escuchen, pero en el menor tiempo por del encuentro sincrónico que se establecería con ustedes. Entonces se las dejo, se las envío por correo electrónico y en el foro. Entonces voy a dar inicio porque ya pasaron 10 minutos y nadie ingresó. Bueno, entonces Vale, recordar. muchas gracias, docente. Ay, hola Cristian, no sabía que habías ingresado, ya iba a dar inicio a la grabación nomás. No, no te Bienvenido. preocupes, docente. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces Cristian, chévere porque contigo pues podemos hacer la sesión un poquito más dinámica, teniendo en cuenta, no sé, tus compañeros pues de alguna manera no sé por qué no ingresan a estos espacios. Entonces, pues es importante que recordemos, Cristian, el propósito del curso. Entonces, la idea es que ustedes tengan una comprensión de los diferentes modelos de gestión y estrategias innovadoras en la dirección de organizaciones inteligentes y flexibles, promoviendo el liderazgo y el fortalecimiento del talento humano como base de la competitividad y la sostenibilidad organizacional. ¿Por qué es importante recordar el propósito siempre? Y lo voy a hacer en todas las webs, porque cuando nosotros estudiamos algo y lo relacionamos con nuestra realidad, con el mundo exterior, y yo estoy viendo unas asignaturas de la especialización, ¿yo qué puedo hacer con ellas, cierto? ¿Cómo puedo llevar esa asignatura a una herramienta que me ayude a desempeñarme como un mejor profesional? ¿O cómo puedo yo darle un valor agregado a mi lugar de trabajo o a mi posicionamiento de marca, o sea, mi nombre, eh, sabiendo cosas que le pueden interesar a la organización, ¿cierto? Porque aquí orientamos todo a la dirección de organizaciones. Entonces, por eso me parece importante que vamos a rescatar de este propósito el día de hoy lo que es liderazgo y fortalecimiento de talento humano. Entonces, ya hemos visto varias cosas que a lo largo de nuestras 3 fases hemos visto, pero hoy le vamos a dar un enfoque al liderazgo y al fortalecimiento del talento humano como para que lo tengamos presente. Entonces, ¿cuál es el resultado de aprendizaje que logramos? Entonces, logramos analizar la cultura organizacional, que es otro punto que vamos a ver hoy y que seguramente ustedes a lo largo de sus asignaturas de la especialización seguramente ya han tocado de una forma un poco más argumentada, ¿cierto? Lo que es la cultura organizacional. Pero aquí vamos a analizar la cultura organizacional y los estilos de liderazgo, pero en organizaciones inteligentes y flexibles. Entonces, ¿qué debemos comprender? Pues la influencia de la implementación de los modelos de gestión innovadores que van a fomentar un cambio, que nos van a permitir adaptarnos y que vamos a ser eficientes en los entornos que por supuesto son dinámicos y nosotros ya habíamos explicado por qué dinámicos y por qué no son estáticos, y es que las organizaciones para nada son estáticas. Cabe resaltar que nosotros estamos en el rack número 3, estamos en la fase 3 y ustedes tienen que desarrollar un componente práctico. Y ese componente práctico consta de 2 anexos y ustedes tienen que desarrollar el anexo que está en Excel y a partir de allí pues entregar lo que se solicita, ¿cierto? Entonces, los temas que se van a desarrollar en la fase 3 pues como actividad. Entonces, lo primero, pues, es revisar los contenidos bibliográficos, ¿cierto? Que se encuentran, si bien en el aula o en la guía, ¿cierto? Y lo primero que tienen que hacer ustedes es la parte individual. ¿Qué se está solicitando en la parte individual? Deben desarrollar un mapa mental que conecte conceptos, es decir, aquí si estamos hablando de conceptos, aquí lo que hacemos es un acercamiento a los temas que realmente nos interesan, perdón, como es los estilos de liderazgo y las prácticas de gestión
en las organizaciones inteligentes, ¿cierto? Entonces, ese mapa mental le va a permitir a usted identificar cuáles son los estilos de liderazgo. Y deben incluir por lo menos 3 conceptos de cada área, es decir, lo que tiene que ver con la cultura organizacional, con el liderazgo y el relacionamiento que tiene que ver con nuestra asignatura, que es Dirección de Organizaciones Inteligentes y Flexibles. Y por supuesto, pues deben subir la actividad del foro de discusión para que haya una retroalimentación por parte del docente, ¿cierto? En este caso, pues yo. ¿Qué más tenemos que desarrollar? Pues aparte de todo, nosotros tenemos que desarrollar una actividad grupal. Y esta actividad grupal se selecciona en la fase anterior, ¿cierto? La empresa que nosotros ya identificamos, hacemos en grupo el trabajo que deberá efectuar un estudio de benchmarking, evaluando su competitividad y capacidad de aprendizaje en comparación con las otras empresas, ¿cierto? Aquí hay como una ambigüedad, y es que si bien lo podemos utilizar con el anexo en Word que está allí, ¿cierto? Que es las empresas que están allí, o bien podemos proporcionar información de la empresa que seleccionamos en la fase anterior. El grupo de estudiantes debatirán y seleccionarán una empresa propuesta para realizar un diagnóstico organizacional. Deben descargar el anexo 1, que es el estudio de caso, las empresas inteligentes y flexibles, y el aula virtual, elegir una empresa de referencia para la comparación. Y los estudiantes descargarán y complementarán en el anexo 2 el análisis de aplicación disponible en el aula virtual para desarrollar un estudio de benchmarking, incluyendo la evaluación, comparaciones gráficas y plan de acción enfocado en la inteligencia y en la flexibilidad organizacional. Y nuestro paso 6, pues es que el grupo debe enviar el documento de Excel a través del entorno de evaluación. Entonces, para poder brindar herramientas que nos permitan a nosotros desarrollar esa guía, ¿cierto? La guía de estudio de la fase 3, pues lo primero que nosotros debemos revisar es los conceptos, ¿cierto? ¿Qué nos está diciendo a nosotros la fase? Revise 3 temas específicos que son los que vamos a revisar el día de hoy, pero nos dicen, hay que hacer un acercamiento para poder apropiar esos conceptos. Entonces, lo primero que yo debo hacer es analizar qué son los estilos de liderazgo, ¿cierto? ¿Cuáles son esos estilos de liderazgo que me van a permitir a mí dinamizar una organización para que sea flexible e inteligente, ¿cierto? Para que tenga un valor agregado de aquellas empresas que están un poco, digamos que en rezago de actualización de conocimientos, de desarrollar innovación en los procesos, es decir, que no han logrado, digamos que empatar a la organización, por más pequeña que sea, a organizaciones que sean flexibles, ¿cierto? Porque es que el mundo ha avanzado y como lo veíamos en un CIPAS y como lo veíamos en la web anterior, las organizaciones flexibles permiten las 5 disciplinas de Peter Senge, ¿cierto? Y que estas 5 disciplinas nos permitan identificar de pronto un diagnóstico, que es lo que queremos lograr ahorita en la fase 3. Ustedes tendrán la oportunidad de leer los estilos de liderazgo porque hay muchísimos y podrán visualizarla a través de la bibliografía y demás, pero no nos podemos quedar tampoco con la información que de pronto los libros hacen muchos años, porque de liderazgo estamos hablando muchos años atrás, pero la idea es que lo que yo les estoy, o el ejemplo que les traje el día de hoy, les permita ampliar de pronto la lectura que ya han realizado, porque no nos podemos quedar con estilos de liderazgo que ya sabemos que existen y que seguramente ustedes en alguna otra asignatura ya vieron, sino aquí lo que tenemos que visualizar es que existen otro tipo de liderazgo y que ese tipo de liderazgo me va a permitir a mí también integrar la interacción con la empresa, ¿cierto? Y sobre todo lo que tiene, el impacto que tiene con la cultura organizacional, y por eso traje este estilo. Entonces, nosotros partimos de que hay una integración y evaluación de estilos de liderazgo, pero positivo. Si ustedes ven por allá en la bibliografía que están leyendo, o si descargaron otro libro,
o algunos investigaron inteligencia artificial, como quiera que haya sido, como quiera que haya pasado, de cualquier forma, nosotros a medida que vamos avanzando en la lectura nos vamos dando cuenta que existe diferentes tipos de liderazgo y que algunos son negativos, ¿cierto? Y esos también tenemos que identificarlo y esos también tenemos que evaluarlo y lo tenemos que de alguna manera precisar en el diagnóstico. Pero en este caso les traje estilos de liderazgo positivo. ¿Qué es el positivo? Pues puede sacar una conclusión clara con respecto a lo que es el liderazgo de dejar hacer, ¿cierto? De permitir. Entonces, lo que significa el laissez-faire en términos es dejar hacer, ¿cierto? Dejar que haga sin mayor, digamos que revisión, que seguimiento, ¿cierto? Que control. Entonces, es dejar hacer. Entonces, probablemente no debería usarlo porque es que cuando uno habla de liderazgo, lo más pertinente es que realmente haya un acompañamiento, no un control. Es diferente hablar de control porque en un control se sacan algunos resultados o indicadores. En este caso lo que vamos a hablar es de acompañamiento. Entonces, si bien existe el estilo de liderazgo laissez-faire, entonces ustedes pueden decir, a mí me interesa porque la organización donde yo me encuentro, entonces la capacidad de análisis del entorno es clave, como yo les decía la sesión pasada. Entonces, si definitivamente lo que yo voy a usar es un estilo de liderazgo de dejar hacer, entonces es porque conozco evidentemente la organización y la organización tiene una autogestión de equipos o son equipos autodirigidos que realmente no necesitan que esté encima un líder, ¿cierto? Ahora, el liderazgo de la ICESFAR pues dice, pues no es hacer nada, ¿cierto? Es cuando se debe hacer algo, entonces es como reactivo. Las personas se activan como, como lo dicen, ¿no? Una reacción a algo que está pasando y que de alguna manera pues lo resuelven. Pero a nosotros que estamos estudiando estilos de liderazgo en organizaciones inteligentes y flexibles, pues de pronto puede que en algún momento se llegue a favorecer, porque acordémonos que cuando uno habla de flexibilidad, también es tener una reacción frente a la toma de decisiones prácticas en tiempo real, porque eso nos lo dijo a nosotros las 5 disciplinas de Peter Senge, es tener claro en qué momento yo utilizo la información para tomar decisiones. Entonces, es una probabilidad de que ustedes se permitan leer cuál es el estilo de liderazgo de la ICES-5 y comprobar si definitivamente no es válido como lo dice la teoría del texto que traje hoy o definitivamente pues sí a mí me sirve porque son grupos autodirigidos, eso depende del entorno. Entonces, en su mayoría provoca resultados destructivos como la holganazaría, que es clave, social, relaciones interpersonales dañadas y perpetuación de entornos de trabajo o grupos tóxicos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si bien el laissez-faire existe dentro de un modelo, ¿cierto? Pero cuando se le permite mucho dejar hacer, llegamos a este punto, es decir, a empresas tóxicas, ¿cierto? Entonces, es dependiendo. ¿De qué depende? Pues del entorno. Sin embargo, en una comparación entre los estilos carismático, transaccional y transformacional, es algo más complicado. Aunque todos estos estilos son útiles por derecho propio, el liderazgo transformacional tiende a generar de manera consistente resultados de liderazgo óptimos. Y por lo tanto, en esta sección nos enfocamos en cómo el liderazgo carismático y transaccional se compara con un liderazgo transformacional. Entonces, aquí lo que nos está diciendo la diapositiva del autor que traje hoy es que existe liderazgo transformacional para que ustedes lo incluyan en su mapa, ¿cierto? Pero también existe liderazgo, bueno, transaccional, ¿cierto? Insisto, o sea, hay muchos estilos de liderazgo y ustedes pueden investigar y ustedes se encuentran con una serie de teoría que uno dice, wow, yo no pensé que existiera tanto, porque es que a la larga estamos hablando de seres humanos y los seres humanos sí por naturaleza pues son dinámicos, ¿cierto? No obstante, pues les dejo la inquietud para que ustedes revisen qué es liderazgo transformacional y qué es liderazgo
transaccional, perdón. Bueno, entonces miremos entonces de manera un poco más detallada qué son estos estilos de liderazgo. Entonces, el liderazgo transaccional y el liderazgo carismático y el liderazgo comparten la capacidad de inspirar a los seguidores, pero de diferente en su enfoque. El carismático se centra en cómo comunica el líder de manera apasionada y emocional, mientras que el liderazgo transformacional se enfoca en lo que comunica, mensaje inspirador, estimulante e individualizado. Entonces, esta primera parte nos está diciendo, ojo, porque aquí estamos hablando de que de alguna manera tenemos que integrar equipos de trabajo que también son dinámicos, ¿cierto? Y ya podemos hablar de que estamos liderando personas de generaciones diferentes. Estamos hablando de baby boomers y ese baby boomers está trabajando con un centennial o con un millennial y entonces la forma de inspiración es muy diferente de un baby boomer a otro que de pronto tiene más curiosidad o al otro que definitivamente se centra en la tarea y no en la empresa, ¿cierto? Entonces, son estilos de liderazgo que definitivamente requieren de esa tendencia. ¿Mm? Entonces, el liderazgo transformacional también se distingue del liderazgo transaccional, aunque ambos pueden complementarse, mientras que el liderazgo transaccional se basa en un intercambio de recompensas, porque yo creo que ustedes, yo no sé si ustedes ya vieron lo que son sistemas ¿de qué? De compensación, pero esto se enlaza mucho con lo que tiene que ver con el clima organizacional. Depende cómo se motiva a las personas. Entonces, en modelos de motivación, ustedes de pronto verán que hay algunas personas que se motivan por recompensas y otro por retos. Entonces, gracias a estos estilos de liderazgo, pues podemos complementarlos, ¿cierto? Podemos de manera más inteligente, que es lo que queremos, de manera más inteligente llegar a un equilibrio de liderazgo, ¿cierto? Para que las personas que estamos dirigiendo pues realmente sientan esa motivación. Cristian, yo te voy a preguntar, para ti, o sea, ¿qué es lo positivo de tener un líder? ¿Qué es lo positivo? ¿Cristian? Sí, señora docente. Bueno, ¿Qué es lo nosotros, positivo de tener un dime, líder? Sí, adelante. ¿qué, qué es lo positivo de un líder? Sí, ¿qué es lo positivo de tener un líder? Bueno, pues lo positivo de tener un líder que es que obviamente se tiene una coordinación, unas directrices directas, un empoderamiento que adicionalmente pues se tiene ese acompañamiento constante. Ok. Tú, Adic- Cristian, Señora, ¿en qué trabajas actualmente? yo trabajo como operador de nómina. ¿De nómina? O sea, una parte de la compensación. ¿Y ya viste compensación en la universidad? Sí, señora. Ok, listo. Entonces estamos hablando en los mismos términos. Gracias, Cristi. Entonces, como tú te puedes dar cuenta, y no solo en la teoría y en lo que pudiste ver en la universidad, sino que los sistemas de compensación son claves para poder mantener la motivación del empleado. Yo soy empleada y una parte de mi motivación es el salario, ¿cierto? Porque a la larga, pues, dentro del sistema de recompensas existe el salario, ¿cierto? Y hay otro conjunto Sí, de señora. beneficios que nos permiten a nosotros estar motivados. Y más tú que trabajas en la parte de nómina, pues te verás allá que todos te hacen coquitos para esta fecha, ¿cierto? Para que por favor agilicen la nómina y más que se viene un fin de semana, entonces empiezan a hacer coquitos. Entonces, eso es un comportamiento normal que tienen las personas, ¿no? Porque yo no puedo estar motivado si yo trabajo un mes y medio y nada que me consignan. Y si bien mis cuentas, pues, no me esperan, ¿cierto? Entonces hay una desmotivación allí y por eso es que debemos relacionar el liderazgo a través de la motivación, ¿cierto? Y sabemos que dentro de
dentro de las recompensas pues está el salario y podemos hablar de mil más cosas, ¿cierto? De un buen clima laboral, de unas buenas instalaciones físicas, bla, 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 que eso ustedes ya lo vieron en sus materias, pero en este caso, el liderazgo se tiene que hacer de una transformación. O sea, lo que nos está diciendo acá, hay que de alguna manera transformar el desempeño de los seguidores a inspirarlos realmente a lo que yo quiero generar, que es la efectividad, ¿cierto? Y entonces la vamos a explicar a partir de 5 mecanismos. Entonces, el primero es afectivo, que es la mejora del estado de ánimo, la satisfacción laboral y el bienestar de los empleados, y ahí es cuando yo les digo que incluimos todo un sistema de compensación, y lo mismo para la parte motivacional, que fomenta la confianza y el compromiso y la dedicación, pero en doble vía, es decir, motivación de parte de la organización y motivación de parte del empleado. Luego hay una identificación que son los seguidores que se alinean con los valores y la visión del líder, y por eso ustedes por allá en su planeación estratégica o administración estratégica, bueno, no recuerdo muy bien cómo es el nombre de la materia que se tiene en la especialización, pero es el punto clave de lo que yo para quién trabajo, ¿cierto? Yo dónde me ubico, cuál es mi jefe inmediato, me inspira, no me inspira, es decir, hay un reconocimiento de liderazgo. ¿Mm? Hay un intercambio social que fortalece las relaciones líder-seguidor y la percepción de apoyo. ¿Hasta qué punto hablamos de un líder que me deja ser o hasta qué punto hablo yo de un líder que definitivamente me acompaña, que fue lo que tú acabaste de mencionar? Y tenemos un mecanismo de mejora de la justicia que son enfoques transformacionales que mejoran las percepciones de equidad, ¿cierto? Motivando a los seguidores a contribuir, a confiar en ese líder, a pertenecer a un equipo y, por supuesto, pertenecer a la organización. Entonces, este enfoque sugiere la elección de un estilo más adecuado de las necesidades de todo el equipo o de los miembros del equipo para mantenerlos motivados. Entonces, yo diría que es clave que investiguemos el transformacional y el carismático, ¿cierto? Sí, La señora. investigación, gracias, Cristian. Eh, bueno, hay la investigación que este autor que está acá, Robbins, dice, hay que tener un mecanismo de intercambio social. Y cuando se encuentra uno en esta situación, pues esta es la principal razón por la cual los estilos de liderazgo influyen en los resultados, ¿cierto? Y por eso en la sesión pasada hablábamos de las necesidades de desarrollar habilidades sociales y cognitivas y la importancia que tiene que el líder aprenda a manejar estos estilos de liderazgo a través de las habilidades del equipo, ¿cierto? Y aparte de todo, el mejorar ese intercambio social facilita cambios positivos de la motivación del equipo y la actitud de los empleados. Entonces, también aquí hay unas desventajas del liderazgo transformacional que no se deben descartar. El primero es el riesgo de la manipulación, porque no sé si te pasa, pero cuando uno lo consiente mucho, uno dice, pero aquí pasa algo raro, ¿qué es lo que pasa, cierto? Hay un desgaste emocional, hay eficiencia, dependencia de los seguidores, ¿cierto? Eficacia, perdón, dependiente de los seguidores, es decir, conscientes y competentes. Y cuestiones metodológicas. Se debate si el liderazgo transformacional es una causa real de resultados o si las encuestas reflejan meras percepciones de los seguidores, ¿cierto? Entonces, aquí hay que diferenciar dos cosas o a manera de conclusión de la diapositiva lo que nos dice de las desventajas es, bueno, ¿hasta qué punto yo tengo de seguidores o hasta qué punto yo tengo es un equipo de trabajo? Que eso es lo que nos está diciendo, ¿cierto? Porque si lo que yo tengo es un equipo que yo motivo todos los días y gracias a esa transformación que yo estoy haciendo en la organización, de repente me gano a los empleados, pero de manera de seguirme y no de completar las actividades. Entonces, se puede caer a veces ya en manipulación, ¿cierto? Entonces, no hay que entrar tampoco a ser tan, ¿cómo se diría? Y tan permisivo, ¿no? Bueno, eh,
Bueno, yo sé que ustedes leyeron muchos estilos de liderazgo y si nos ponemos a buscar, pues encontramos muchísimos, en fin, ¿no? Pero estos dos o estas tendencias, pues la idea es que les puedan a ustedes de pronto desarrollar mayor o ampliar un poquito más de las tendencias de lo que se tiene de estilos de liderazgo, de tendencias, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a ver acá los estilos, algunos estilos de liderazgo diferentes a los que vimos hace un momento y que definitivamente ustedes pueden encontrar en cualquier bibliografía, por supuesto que sea científica, ¿no? Bueno, vamos a mirar acá. Espérame un segundo que no lo compartí. Sí, señora, nos está evidenciando la presentación. Sí, perdón. No es un video que te quiero poner, pero acá está. Ahora sí. Pongamos audio, listo. Este autor que te voy a poner es muy interesante que lo leyeran si son curiosos o si son líderes de talento humano, y es Daniel Goleman. Day is Para- broken. para We're que- all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. Bienvenidos una vez más a Economía desde casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo hablaremos sobre los 6 estilos de liderazgo de Daniel Goleman. El liderazgo se puede definir como la influencia que ejerce una persona sobre los demás miembros del grupo. Este nivel de influencia será lo suficientemente significativo para que las personas alcancen los objetivos o metas de la empresa. Por ello, en este vídeo te explicaremos los 6 estilos de liderazgos que destaca el psicólogo Daniel Goleman y que se ha convertido en la clasificación más utilizada a la hora de hablar de los estilos de liderazgo. Cada uno de ellos se basa en un determinado componente de la inteligencia emocional. Sin embargo, lo que todos tienen en común es que las personas que desarrollan dichos estilos obtienen resultados. Por otro lado, cabe destacar que los diferentes tipos de liderazgo no son incompatibles. Por el contrario, los mejores líderes son capaces de tomar elementos de cada uno y adaptarse a las necesidades del momento. En cualquier caso, para saber cuál es el estilo más útil en una situación determinada, es necesario en primer lugar conocer todos ellos muy bien. 1. Líder visionario u orientativo. Un líder visionario es aquel que tiene una clara visión a largo plazo para la organización y guía a los empleados en la misma dirección. Con esta visión, el líder es capaz de motivar a sus empleados haciéndoles conscientes de su papel en la organización. El momento más adecuado para utilizar el estilo de liderazgo visionario es cuando la organización se encuentra en crisis, ya que en esta situación de inestabilidad, proporcionar una visión clara a todos los miembros de la organización aumenta la motivación y, por tanto, la productividad. Como desventaja, este estilo visionario no es recomendable cuando el equipo está formado por profesionales con más experiencia que el líder. 2. Coaching. El objetivo principal del estilo de liderazgo coaching es el desarrollo de los empleados. En este caso, el líder actúa como mentor y trabaja estrechamente con su equipo para identificar sus puntos fuertes y débiles. Ayuda a los empleados a convertir sus debilidades en fortalezas mediante el apoyo y la comprensión de los supervisores. Estos líderes dan a sus empleados tareas difíciles y están dispuestos a aceptar el fracaso a corto plazo porque su principal objetivo es, como hemos dicho, el desarrollo personal. El enfoque del coaching de liderazgo funciona mejor cuando los empleados son conscientes de sus puntos débiles y quieren mejorar su rendimiento. Por otro lado, no tiene mucho sentido si se resisten a aprender o no aceptan sus debilidades por cualquier motivo. 3. Líder afiliativo. El tercer tipo de liderazgo gira en torno a las personas, es decir, el estilo de afiliación se basa en la creación de vínculos entre los miembros del grupo. De este modo, se consigue una cierta armonía y cooperación en la empresa, lo que redundará en un aumento de la productividad. Existe la idea errónea de que los lazos emocionales entre superiores y subordinados pueden conducir a comportamientos poco profesionales. Sin embargo, en determinados entornos de trabajo, especialmente cuando los conflictos son frecuentes, el liderazgo afiliativo puede hacer maravillas, ya que ayuda a los empleados a superar sus problemas personales y restablecer la confianza en la empresa. 4. Líder democrático.
El liderazgo democrático se basa en la idea de que los empleados de una organización deben poder participar en la toma de decisiones. Es decir, las opiniones de todo el grupo deben ser tenidas en cuenta a la hora de tomar una decisión. Esto suele implicar numerosas reuniones. Por tanto, será especialmente útil en los casos en los que se disponga de mucho tiempo para elegir un curso de acción. Por otro lado, el liderazgo democrático se suele utilizar en los casos en los que el equipo de trabajo es multidisciplinar y por tanto es necesario combinar diferentes disciplinas para sacar adelante los proyectos. En otras palabras, hay que llegar a un acuerdo en los puntos en los que las disciplinas se encuentran o se solapan de manera que las partes de cada uno encajen. Sin embargo, este estilo resulta inútil si el personal no está formado o no tiene suficiente información para emitir opiniones válidas. 5. Líder timonel. El papel de un timonel es marcar una dirección y asegurarse de que se mantenga. Se pone a sí mismo de ejemplo, por lo que busca actuar siempre como lo haría un modelo. Generalmente lo utilizan las personas a las que les gusta sentirse protagonistas. Este tipo de liderazgo es especialmente eficaz cuando el líder es un experto en la materia, mientras que los demás miembros tienen poca experiencia en la misma. Su principal desventaja es que impide al equipo añadir algo al proyecto final que no sea la réplica del modelo. Esta desventaja hace que sea un estilo de liderazgo a utilizar en ocasiones puntuales porque en ausencia del líder, los empleados no saben qué hacer. 6. Líder coercitivo. El estilo de liderazgo coercitivo, a menudo denominado enfoque militar, es un método que se centra en dar instrucciones precisas que deben seguirse al pie de la letra sin que los empleados puedan cuestionar dichas instrucciones. Se recomienda utilizar este tipo de liderazgo solo en situaciones de crisis o en ciertas ocasiones en las que se requiere de una acción rápida para lograr los objetivos. A largo plazo, se acaba con la motivación y la creatividad de los empleados, creando un efecto muy perjudicial en la cultura de trabajo de la organización. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y O sea, definitivamente, si lo que se trata es de ver estilos de liderazgo, pues hay muchísimos, ¿cierto? Ese video se los dejo por el chat. Realmente, pues, de pronto ampliar la conceptualización que tiene Daniel Goleman respecto a los estilos de liderazgo, pues sería muy interesante. O los que yo les traje para el día de hoy, insisto, pues es que es dependiendo la circunstancia o el entorno de la organización. Incluso allí en el video se daba mucho el tema de que uno tenía que revisar primero en qué momento era apropiado utilizar estilos de liderazgo. Y entonces cuando uno habla de formarlos como con visión directiva, que eso es lo que estamos haciendo, porque en nuestro pregrado nosotros vimos de pronto alguna asignatura que nos permitía ampliar conocimientos en talento humano. Pero aquí, ya centrados en lo que nos está dando el programa de especialización, nos está formando para tomar decisiones, nos está formando para emplear tipos de liderazgo, nos está formando para analizar datos, pero eso, o sea, todo eso, si nosotros no desarrollamos competencias para poder analizar el entorno de la organización, seguramente muchas de esas estrategias que estamos apropiando pues no van a servir, porque con esta actividad de la fase 3, que es en la que estamos desarrollando, nosotros lo que pretendemos en el programa es que ustedes desarrollen esa habilidad para diagnosticar y poder aterrizar en qué empresa estamos, cuál es el entorno de esa empresa, ¿cierto? Y con base en ese estudio o en ese diagnóstico, ¿qué herramientas emplear, ¿cierto? Incluso a veces hasta una misma DOF o un PESTEL no sirve. Incluso hasta, no sé, o sea, las herramientas es lo de menos, porque hay mucha teoría y ahorita tenemos acceso absolutamente a toda la información. Entonces, más allá, insisto, aquí les puse el video con los estilos de liderazgo de Daniel Goleman, que es un autor bastante agradable. En su lectura es muy interesante. O los que yo les di hace un momento, es lo de menos, porque uno puede leer mucho libro, mucho texto, pero es importante que ustedes desarrollen la capacidad de poder implementar en la empresa todas esas teorías que nosotros vemos y por lo tanto la pertinencia del caso práctico que ustedes están desarrollando en la fase 3.
¿cierto? Entonces tenemos diagnóstico y de ese diagnóstico, bueno, ¿y ahora qué hago con esta información? Entonces eso es lo que ustedes deben implementar en la fase 3, ¿cierto? Ese caso práctico. Entonces, para poder llevar ese caso práctico a la realidad, pues tenemos que tener bases de lo que es el liderazgo. Pero el liderazgo visto no desde la teoría, sino el liderazgo visto desde lo que yo puedo llegar a hacer en una organización. ¿Cómo puedo yo tomar decisiones? Entonces, hay muchos líderes que conozco y he tenido, de hecho, líderes que involucran en la toma de decisiones al equipo, o también he trabajado con líderes que son autocráticos, ¿cierto? Es decir, o sea, vemos de todos estilos de liderazgo todo el tiempo y por eso es clave que ustedes apropien esos conocimientos de estilo de liderazgo, incluso ustedes cuáles van a apropiar, ¿cierto? ¿Cuál me gustaría o qué líder me gustaría ser a mí? Porque Daniel Goleman también dice, ojo, porque no hay líderes malos o buenos, sino que los estilos de liderazgo son totalmente diferentes, pero ninguno es malo, ¿cierto? Sino que también nosotros debemos aprender a ser dinámicos. Y si yo antes era un líder autocrático, ¿cómo puedo llegar a ser un líder democrático? ¿Cierto? O cómo puedo llegar a ser un líder en el que se motive un equipo de trabajo a ayudarme. No para yo consentirlo, sino que por el contrario, pueda yo captar ese mayor compromiso y a la organización para el logro de objetivos. Eso es lo que quiere decir el poder apropiar estilos de liderazgo. Insisto, no hay ni malos ni buenos, pero sí es importante que ustedes hagan una autocrítica de cuál es su estilo de liderazgo en este momento si tienen equipos de trabajo. Por otra parte, la guía nos está pidiendo que involucremos temas de la cultura organizacional. Ustedes de pronto ya vieron una asignatura donde vieron que era cultura organizacional. Y entonces ya sabemos que es un sistema de significados compartidos, ¿cierto? Que distingue a una organización de otra, ¿cierto? Y entonces aquí se componen valores, creencias o posiciones, estilos de comunicación, estilos de comportamiento. Es decir, aquí, si abrimos la palabra, aunque ustedes yo sé que ya la tienen clara, pero cultura es la unión o lo que se conforma de la unión de personas, de una población, ¿cierto? La población de la organización, esas personas del equipo de trabajo, conforman una cultura organizacional que si yo tengo el control de la organización, yo la oriento con base en la planeación estratégica que tiene la organización, ¿cierto? Y eso va desde el momento en que hacemos el reclutamiento. Entonces, si en el momento del reclutamiento yo contrato una persona que definitivamente no se alinea con ningún valor que tenemos en la planeación estratégica, seguro más adelante yo voy a tener inconvenientes. Los valores no son malos ni buenos, tampoco, ¿no? Sino los valores vienen desde casa y uno debe tener que tratar de alinearlos con los valores estratégicos que tiene la organización. Entonces también debo conocer el entorno de la organización. Si mi organización es de repente una planta de tratamiento de agua, una planta grandísima que tiene alrededor de 500 trabajadores, entonces, ¿cuál será el valor estratégico que le permite a esos 500 trabajadores relacionarse y formar una cultura organizacional positiva? Eso depende mucho de los líderes, ¿cierto? Ahora, si es una empresa pequeña, que el máximo de trabajadores son 10, ¿cuál es la cultura organizacional que yo quiero que se dé en ese grupo de personas tan pequeño, ¿cierto? Y para eso, el líder definitivamente tiene que entrenarse mucho en muchos aspectos, pero cuando hay un entrenamiento, cuando hay un conocimiento, cuando hay definitivamente hay un empoderamiento de ese líder, seguramente logra una cultura organizacional positiva. Entonces, ¿a qué aspecto los empleados le prestan atención? Entonces, por eso hay que hacer diagnóstico. ¿Cómo se manifiesta evidentemente símbolos, uniformes, historia? ¿Cómo identifico yo los trabajadores por áreas, cierto? ¿Cómo hago yo para revisar quién está desempeñando cierto cargo cuando hay una organización de alrededor de 1000 empleados, cierto? ¿Cómo identifico yo a los equipos de trabajo y a quién puedo yo pedirle información si no es de mi área de trabajo? ¿Cierto? Y la construcción de un significado compartido dentro de la organización, ¿cierto? Y eso tiene que ver
con los valores, las creencias, las suposiciones, la ubicación incluso de la empresa. Entonces, es un concepto descriptivo, ¿cierto? Perciben. Y ya que refleja cómo los empleados perciben la organización. Ojo con esto porque esto es clave. Entonces, me voy a detener acá un poquito. Entonces, así como las personas tienen tienen una responsabilidad con la organización también tiene una responsabilidad con la cultura organizacional y es cómo quiero que vean a mi empresa, ¿cierto? Sería chévere o es chévere escuchar cuando dicen yo quiero trabajar en esa empresa porque yo siento que yo podría aportar mucho a esa empresa. Muy diferente a decir estoy que busco trabajo, no tolero esta empresa por miles de razones, no pagan bien, no permiten tener de pronto saltar de un cargo a otro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quiero yo que perciban mi organización? ¿Mm? Entonces, la cultura organizacional, si bien se conforma de equipos de trabajo, pero la empresa tiene una responsabilidad impresionante en la vinculación de los empleados y hasta qué punto permite o no permite cosas. Entonces, hay una parte importante y es cómo perciben o cómo puedo yo revisar la satisfacción laboral, ¿cierto? ¿Qué evalúa? ¿Cómo se sienten al respecto? Y existen dos enfoques para estudiar la cultura organizacional y una es la perspectiva de tener y la perspectiva de ser. Entonces, para que no se les olvide. La de tener analiza valores y creencias, diferencias a una organización u otra, que a la larga, pues eso es lo que se quiere con un benchmarking, ¿no? Y la perspectiva de ser, que es examinar la esencia de la organización a través de sus historias, rituales, símbolos, lenguaje. Porque si, por ejemplo, es que ustedes son muy pequeños, pero había una novela en la que vendían autos, que hasta la que la plata no se para. ¿Sí se acuerdan de esa novela? Natalia o Cristian, no saben cuál, poco noveleros. Un poquito, sí, señora. ¿Sí sabes de qué te hablo? No, no, señora. No, bueno, pues resulta que hay una novela que es muy interesante ver. Espérese, las busco. Y es que me encanta porque me encanta porque es el vivo ejemplo de lo que es la cultura organizacional vista desde la perspectiva de un líder, ¿no? O sea, cómo el líder está entrenando a su equipo de trabajo y es muy interesante, pero qué pesar que no la haya traído, pero para ponerme a buscarla, bueno, en fin. Pero el caso es que No te preocupes. ella reúne, la líder reúne al equipo de trabajo y los hace cantar. Y cuando los ve cantando, les va diciendo, bueno, ¿cuál es su compromiso para con la organización? ¿Cuántos carros va a leer? ¿Cuántos a leer? ¿Cuántos carros van a vender? Y entonces cada uno se compromete a uno. Pero ella es gritona, ella es autocrática, o sea, es un jefe definitivamente exigente, ¿cierto? No permite la opinión del equipo de trabajo. No obstante, ese líder ha logrado algo y ese líder apoya. Entonces, ese es muy interesante, sí, ese video, pero pues se los traigo después. Bueno, entonces, ese equipo de trabajo del ejemplo que les pongo de la novela, ellos tenían un canto y el canto hace parte de la cultura organizacional de cualquier empresa. Entonces, Natalia, ¿estás por ahí? ¿Tienes acceso al micrófono? Natalia está ausente. Bueno, Cristian, ¿cómo Sí, identificas señora. algo de la cultura organizacional de tu empresa, de donde tú trabajas? ¿Cuál es la empresa en la que trabajas? Yo trabajo en una empresa del sector público, ¿Cuál es? donde se llama Desarrollo Económico. Desarrollo económico. ¿En dónde? Sí, señora. Es una Acá en secretaría. Distrito Capital.
Pero es una secretaría, ¿cierto? Sí, señora. Ok. ¿Hay algo que lo identifique en la cultura organizacional donde trabajas? Algo que lo identifique. Sí, nosotros, bueno, como tal, pues una identificación plenamente es el enfoque pues al desarrollo económico, la creación de políticas públicas que se diferencia de las otras entidades. Adicionalmente, y pues bueno, como como enfoque dentro de la cultura organizacional que digamos que nos diferencia es que tenemos una chaqueta también, eso es Sí, hace parte pues de que forma la cultura. sí, así es. Eso sí La es. creación de unas políticas internas también que Ujú. hacen factor pues diferencial Sí, y que generan pues esa cultura, inclusive algo que es tan mínimo pero se está desarrollando actualmente y es que inclusive nosotros en el edificio donde estamos, nosotros podemos ingresar solamente con el celular. Entonces eso es una creación de cultura. así es, sí. Ah, qué Sí, bien, señora. muy bien. Muchas gracias. Tan bonito donde trabajas, es un área muy interesante. Sí, Entonces, señora. gracias, Cristian. Entonces, eso es lo que se puede percibir, ¿cierto? Las historias, los rituales, rituales a qué hace referencia. Hace referencia a que, bueno, nosotros vamos a hacer una fiesta porque de repente estamos en el ICB, trabajamos para el ICBF y los niños tienen el Día del Niño. Entonces, allí hay un ritual que se debe respetar porque en honor a lo que nos tiene trabajando, que son los niños. Es por dar un ejemplo y para no tergiversar de pronto lo que se tenga que con la palabra ritual, ¿no? Entonces, todo eso hace parte de una cultura organizacional, pero la responsabilidad del líder, ¿no? Ya enfocándonos en nosotros, en esas capacidades y habilidades que estamos desarrollando con esta especialización es, ¿cómo logro yo formar la perspectiva de ser? ¿Cómo logro yo formar la perspectiva de tener con el camino que me lleva a la organización donde estamos trabajando? Entonces, como líder, ¿cuál es mi estrategia para la perspectiva de tener y para la perspectiva de ser, ¿cierto? Y entonces, lo que tú decías, Cristian, algo tan mínimo es en la cultura del comportamiento o las normas que se tienen dentro de la organización y que se cumplen. Y si tú le vas a preguntar a otra secretaría, de repente no tienen la misma, pero en nuestra secretaría o para la que yo trabajo, nos identificamos de esa manera y yo me siento bien con esa norma porque estamos formando una cultura, ¿cierto? Entonces, la perspectiva que se tiene para poder llegar al enfoque de la cultura organizacional es a través de esos dos componentes, ¿cierto? Entonces, como para que lo tengan presente a la hora de desarrollar sus actividades. Entonces, debido a la naturaleza intangible, la cultura organizacional es difícil de medir y por supuesto interpretar. Entonces, con estas dos palabritas, fíjense el compromiso o el reto que tenemos nosotros en el liderazgo de la cultura organizacional en las organizaciones. Pero es clave para comprender el funcionamiento interno de la empresa y desde este punto de la cultura organizacional va a ser un factor clave para que usted desarrolle diagnóstico, ¿cierto? Porque todo lo estamos enfocando al talento humano. Entonces, ¿cómo es el desarrollo organizacional, perdón, la cultura organizacional a partir del enfoque en el talento humano, ¿cierto? Pero es un reto y es un reto que ustedes van a empezar a adquirir para competencias para poder desarrollar un diagnóstico. Entonces, las culturas organizacionales pueden clasificarse según los valores en competencia y 4 tipos tenemos o traigo el día de hoy. La cultura del clan, que es enfocada a la afiliación humana, promueve colaboración, confianza y apoyo entre los colaboradores. Esta es la cultura de la docracia, que es basada en la innovación y el cambio. Entonces, aquí que se fomenta el crecimiento, la autonomía y la creatividad. Y entonces, en esta, nosotros como estudiantes de la asignatura desarrollo de direcciones inteligentes y flexibles, la docracia es interesante,
¿cierto? Tenemos la cultura de mercado que es orientada al logro, que definitivamente se centra en la competencia, ¿cierto? ¿Cómo voy yo a lograr el potencial de ventas del indicador que nos pusieron, ¿cierto? La cultura de la jerarquía que prioriza la estabilidad se basa en la formalización, la comunicación estructurada y la rutina. Entonces, si nosotros queremos enlazar con la asignatura que estamos viendo, esta sería nuestra tendencia, ¿cierto? Entonces, estos tipos se diferencian en su orientación interna o externa y en el grado de flexibilidad o estabilidad. Y a nosotros nos interesa la palabra flexibilidad. Entonces, ¿cuál es la que más de pronto se enfoca en lo que yo estoy estudiando o en el diagnóstico que yo quiero hacer, ¿cierto? Que mientras los clanes y la adocracia son flexibles, el mercado y la jerarquía tienden a ser más estables, como más rígidas, ¿no? Entonces, la cultura organizacional influye en resultados de manera distinta. Entonces, la cultura del clan, pues mejora actitudes de desempeño, satisfacción del cliente, pero puede afectar negativamente la rentabilidad. La cultura de la adocracia favorece la innovación y el desempeño, pero no impacta la rentabilidad. Aunque cuando se favorece la innovación, la idea de nosotros es que impacte de alguna manera la rentabilidad. Entonces, pero de manera positiva, ¿no? Porque aquí habla de negativamente es que le tienen que hacer mucha inversión. Y la cultura de mercado, pues aumentar la eficiencia, la satisfacción del cliente con un impacto neutral en las áreas. Y la cultura de la jerarquía mejora así la eficiencia y la rentabilidad, pero puede limitar la innovación. Tenemos otros enfoques para analizar en la cultura organizacional, como el inventario de la cultura, que es constructiva, que valora la afiliación, el estímulo al logro, la pasivo-defensiva, que evita rendición de cuentas y busca la aprobación, y la agresiva-defensiva, que enfatiza la competencia y el poder. Así como hay un inventario de cultura organizacional, también hay un perfil que clasifica en 8 dimensiones clave como la innovación, la orientación al equipo, énfasis en recompensas y orientación a resultados. En conclusión, tiene un impacto la cultura en los resultados, definitivamente es clave y debe alinearse estratégicamente con los objetivos de la empresa y por eso al inicio de la sesión yo les decía, todo debe ir alineado con la planeación estratégica porque para eso existe, porque para eso se ha implementado durante muchos años lo que es la planeación estratégica. ¿Quién hace la planeación estratégica? Un conjunto de colaboradores de cada área, ¿cierto? Que nos permita a nosotros conocer de diferentes dependencias hacia dónde va la organización. Entonces, el liderazgo y la cultura organizacional están estrechamente relacionados y por eso la fase 3 se enfoca en esto, ¿cierto? Ya que están estrechamente relacionados, ya que los líderes influyen en la creación de mantenimiento del cambio y la cultura dentro de la organización. Entonces, un liderazgo transformacional puede fomentar una cultura de innovación y compromiso, mientras que el transaccional tiende a reforzar estructuras jerárquicas y de estabilidad. Puede fomentar una cultura de la innovación y compromiso, mientras que en un liderazgo transaccional refuerza las jerarquías. Ay, yo repetí. Bueno, la cultura a su vez moldea el comportamiento de los líderes, estableciendo normas y valores. Bueno, aquí hay una palabrita que me parece interesante y ustedes pueden decir, bueno, pero si estamos hablando de flexibilidad, ¿por qué normas, no? Las normas son clave porque gracias a las normas se forma cultura. Y ahí más el ejemplo, aquí en esto sencillo de estableciendo normas, por ejemplo, fue lo que nos dijo Cristian en su ejemplo, ¿cierto? Nosotros a la entrada solo podemos ingresar el celular, ok, es una norma y no es mala. Las normas son buenas siempre y cuando no sean susceptibles de lastimar a la integridad de un colaborador, ¿cierto? Pero las normas también hacen parte de la formación de cultura organizacional. Entonces, en un enfoque estratégico, la alineación entre liderazgo y cultura organizacional es clave para el éxito empresarial, ya que impacta el desempeño, impacta la motivación, impacta a cada empleado y, por supuesto, el conjunto de la satisfacción al cliente interno, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tiene que ver liderazgo y cultura organizacional. Ahora, aterrizando estos temas a la materia. La relación entre liderazgo y cultura organizacional
en organizaciones inteligentes es que desempeñan un papel clave en la construcción de organizaciones, el liderazgo y la cultura, porque aprendemos constantemente de estos dos parámetros, tanto el liderazgo como la cultura, y esto es lo que se va a adaptar a lo que nosotros hablamos de la gestión de cambio. Cuando hablamos de líderes transformacionales, gracias a esto formamos cultura, innovación y aprendizaje. Imagínense, ustedes se acuerdan que por allá en Peter Senge nos hablaba mucho de esta partecita, nos decía, miren, importante, involucren la innovación, todo el tiempo estar aprendiendo, ¿cierto? Entonces, por eso es clave esta partecita pequeña, ¿cierto? Lo de la innovación y el aprendizaje a través de líderes transformacionales. Ahora, debemos promover la colaboración, ¿cierto? La experimentación y asimismo una cultura organizacional basada en la confianza, el aprendizaje continuo, la adaptabilidad, pues facilita entornos la creación de entornos, perdón, donde el conocimiento se comparte y se aprovecha, que a la larga, acordémonos que este autor era el que veíamos en la web pasada de lo interesante de su teoría, ¿cierto? Y en este sentido, el liderazgo y la cultura organizacional pues se vuelven esenciales para la organización porque nos permite evolucionar dinámicamente para organizaciones inteligentes y capaces de responder de manera efectiva a lo que nos está exigiendo el mundo de hoy, ¿cierto? A ese dinamismo, a la capacidad de mantenernos en el mercado porque somos resilientes y porque somos adaptables. Y ese es también el gran reto que tienen ustedes en el liderazgo de organizaciones. Bueno, ¿qué nos está pidiendo también esta guía? Nos está pidiendo maneje benchmarking, ¿cierto? ¿Qué es el benchmarking? El benchmarking es una herramienta de gestión estratégica que permite a las organizaciones medir y comparar su desempeño con relación a otros, ¿cierto? Es compararla. Pero compararlas con algo mejor que lo que nosotros somos. Entonces, si somos una empresa que desarrollamos tabaco, ¿cómo otra empresa tabaquera tiene menor en sus precios, es más competitiva y trabaja con una rentabilidad superior al 5% que nosotros, ¿cierto? Entonces, yo comparo es que las empresas sean más eficientes que las mías. No es posible compararla con alguien que esté mal, ¿cierto? Que esté menos que nosotros, sino al contrario, siempre vamos a verlo o vamos a compararnos con empresas que nos permitan identificar procesos clave donde incorporar cambios. Entonces, así las cosas, se trata de un proceso sistemático mediante el cual las empresas evalúan productos, servicios, procesos, que eso es clave en la innovación, y eso con el fin de mejorar, bueno, mejoras, oportunidades, en fin, pero su propósito principal es fomentar la innovación. O sea, definitivamente aquí nos hacemos un llamado a que la innovación es parte fundamental de las organizaciones hoy en día y que esas organizaciones también fomenten la cultura de la innovación a través del desarrollo de capacidades de los colaboradores, porque los que desarrollan innovación son aquellas personas que el día a día están percibiendo mejoras en su proceso. Y mejora la calidad de aumentar la eficiencia organizacional. Entonces, el benchmarking no se limita a la simple observación de la competencia, sino que implica un análisis estructurado y detallado, ¿cierto? Y para que sea efectivo, pues se tiene que seguir estas etapas. Entonces, tenemos la identificación de área de estudio, que determina aspectos del negocio, qué queremos mejorar o qué no, ¿cierto? La selección de empresas de referencia, que esto es clave, ¿cierto? Ahora tenemos que tratar de involucrar que sean las mismas áreas, por lo menos, ¿no? O sea, que realmente la comparación no se vuelva engorrosa, sino que sea, al contrario, tan dinámica que se vuelva bastante interesante realizarla. La recopilación de datos de manera cuantitativa y cualitativa a través de investigaciones, entrevistas, informes de mercado o colaboración directa con otras empresas.
análisis de información, implementación de mejoras, monitoreo y, por supuesto, lo que se debe ajustar. ¿Cuál es la importancia del benchmarking en el ámbito organizacional? Pues es fundamental para la mejora continua, ya que permite a las organizaciones mantenerse competitivas. Y como estamos hablando de permanecer en el mercado y mejorar nuestros procesos, pues estamos hablando de entornos dinámicos. Las empresas que aplican esta técnica pueden optimizar sus procesos, reducir costos, mejorar la satisfacción al cliente, adquirir competencias que de pronto no conocíamos y que de repente yo las tengo, pero no hago uso de ellas, ¿cierto? Permite que los colaboradores que están involucrados en todos los procesos puedan tener mejora continua a través del aprendizaje continuo, ¿cierto? Si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? Si es algo tan sencillo, ¿por qué no lo pensé? ¿No? Entonces, el benchmarking es una estrategia para el crecimiento y mejora continua. Su aplicación permite obtener información valiosa sobre el desempeño propio y ajeno. Y acordémonos que cuando se permite obtener información, aquí es cuando nosotros destacamos lo que nosotros queremos hacer y es llegar a ser ese líder que aprende a manejar la información, ¿cierto? De manera eficiente y que gracias a ese manejo de la información puedo tomar decisiones asertivamente, que eso es a la larga una de las disciplinas de Peter Senge que nosotros vamos a involucrar en el desarrollo o la administración o el liderazgo de las organizaciones. O por lo menos lo que queremos en esta asignatura, ¿no? Entonces, también obtenemos desempeño, ¿no? O sea, cómo ellos están gastando menos tiempo que nosotros en hacer exactamente la misma actividad. O sea, ¿cuál es la parte diferencial que ellos hacen y nosotros no? Incluso en algunas partes nosotros decimos, uy, esto sí lo estamos haciendo mejor nosotros y por lo tanto debemos fortalecerlo y de ese fortalecimiento sacar provecho, ¿cierto? O sea, todo eso se tiene que identificar cuando se hace benchmarking. Se fomenta una visión analítica, estratégica y favorece la innovación y la competitividad. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Determinar el objetivo de estudio, seleccionar la empresa de referencia, recopilar la información, analizar la información, identificar mejores prácticas, diseñar e implementar mejoras, monitorear y evaluar resultados. A la larga, en eso se concluye, son los pasos del benchmarking. No obstante, cuando ustedes profundizan en el Excel que está como anexo en esta fase 3, pues ustedes podrán identificar con cuál aumentan o cuál disminuyen, o bueno, en fin, ¿no? Aquí hay un caso de éxito que quise traer, que es el de Toyota, que es bastante conocido, y el sistema de producción Lean, ¿no? De limpieza. Uno de los casos más famosos es el de Toyota, que utilizó la estrategia de desarrollar su exitoso sistema de producción Lean Manufacturing, y por eso se volvió tan famoso. Este Lean Manufacturing está comprobado que tiene un impacto impresionante en los costos. Entonces, ¿cuál es el contexto? Después de la Segunda Guerra Mundial, Toyota enfrentaba limitaciones económicas y de recursos, y lo que dificultaba su crecimiento y competitividad del mercado automotriz global. Para mejorar su eficiencia, la empresa decidió estudiar mejores prácticas de producción de otras compañías, el famoso benchmarking. La Toyota envió a sus ejecutivos a Estados Unidos para analizar un sistema de producción en masa de Ford, que en ese momento era el líder de eficiencia industrial. Toyota notó que el método de producción en una serie generaba mucho desperdicio de materiales y tiempos muertos. En paralelo, Toyota estudió la eficiencia de los supermercados estadounidenses y observó cómo gestionaban su inventario en función de la demanda. A partir de estas referencias, la empresa desarrolló su propio sistema de producción basado en la reducción del desperdicio y la mejora continua, conocido como Toyota Production System, TPS. Entonces, ¿en qué se basaba la estrategia? Porque ellos identificaron que había mucho desperdicio, y cuando hablamos de desperdicio, definitivamente lo relacionamos directamente con costos. Estamos desperdiciando, la misma palabra lo dice. Entonces, ¿ustedes qué hacen en sus casas? Si ven una llave abierta, pues la cierran. ¿Y qué estamos evitando? Pues desperdicio de agua, ¿cierto? Entonces, eso fue lo que se identificó, lo que identificó Toyota, ¿cierto? Y aparte de todo, le prestaron mayor atención a los tiempos.
¿Qué tiempo estamos gastando en los procesos? Y eso se tiene que identificar en el benchmarking, dependiendo también del entorno de las organizaciones. Entonces, cuando Toyota propuso esto, ¿qué lograron o cuáles fueron sus resultados? Un justo a tiempo, que es la producción ajustada en la demanda para reducir inventarios innecesarios, es decir, ¿ellos qué hicieron? Vamos a tratar de entregar según la demanda, ¿cierto? Tenemos unas características, unos pronósticos, pero vamos a dejar de gastar en lo que nosotros aquí llamamos bodega, ¿cierto? Entonces disminuimos el gasto en bodega y aumentamos el justo a tiempo. Implementaron Kaizen, que es la filosofía de mejora continua en todos los procesos, es decir, evalúan constantemente si el proceso tiene brechas y esas brechas que me están generando, ¿cierto? Hablaron de automatización con un toque humano, que son máquinas que detienen la producción si detectan defectos, evitando errores en serie, y eso permite un mayor aprovechamiento tanto del tiempo como del producto. Y este enfoque permitió a Toyota, convertirse en un fabricante de automóviles más eficiente y rentable del mundo. Su modelo de producción ha sido adoptado por muchas industrias, desde la manufactura hasta la atención médica y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la tecnología, porque estamos hablando de automatización. Lecciones aprendidas. Entonces, la lección clave es que el benchmarking no significa copiar exactamente lo que hacen otras empresas, porque también faltaríamos a una ética, sino adaptar a mejores prácticas, ¿cierto? En realidad, necesidades de cada organización. Fíjense ustedes que Toyota no fue a copiar a Ford, sino lo que hizo fue identificar realmente desde otra perspectiva dónde podrían ellos ahorrar tanto en tiempo como en desperdicio. Y eso fue lo que identificaron, ¿cierto? Y llegaron a apropiar el conocimiento dentro de su organización y por eso llegaron a tomar esas medidas del justo a tiempo, del Lean Manufacturing, bueno, y las que acabamos de ver. Toyota combinó diferentes estrategias de empresas líderes y creó un sistema revolucionario que sigue siendo un referente en la industria. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? Las ventajas es que se identifican las mejores prácticas, eso permite conocer y aplicar estrategias exitosas de otras empresas, y las desventajas, pues, dependencia de fuentes externas. Si la información es incorrecta o desactualizada, el análisis puede ser inexacto, pero llévense, por favor, el ejemplo de Toyota y de Ford, porque si bien no dependemos de otra información, pero sí podemos hacer análisis de la información que trajimos, ¿ok? Ahora, la mejora continua ayuda a optimizar procesos, productos, servicios y de manera constante. La desventaja es la falta de adaptabilidad, copiar prácticas sin ajustarlas a la realidad de la empresa, y eso pasa mucho cuando copiamos y pegamos, que eso es gravísimo. Ventaja competitiva, facilita la diferenciación y el fortalecimiento del posicionamiento del mercado. La desventaja, dificultad en la obtención de datos, no siempre es fácil acceder a información clave de la competencia. Ventaja, reducción de costos y desperdicios. Desventaja, rasgo de imitación en lugar de innovación, y por eso yo les decía, la innovación es clave. Y para aprender a innovar hay que aprender a pensar y hay que aprender a desarrollar creatividad. Ventaja, mayor satisfacción del cliente, y desventaja, consumo de tiempo y recursos en implementar un benchmarking detallado que puede requerir una inversión significativa sin resultados positivos para lo que estamos haciendo. Si bien a ustedes les piden en la guía que desarrollen benchmarking, también les está diciendo, producto de ese análisis, haga un plan de acción. Entonces, ¿qué es un plan de acción en benchmarking? Pues es un documento estratégico que detalla los pasos específicos que una organización debe seguir para implementar mejoras basadas en los resultados que se obtuvieron del benchmarking, ¿cierto? Y su objetivo es convertir los hallazgos obtenidos en acciones concretas. Aquí no, y no me vuelvo un poquito a las desventajas, y ojo que no se trata de esto, no se trata de copiar, sino es traerlo a la realidad para poder hacer un plan de acción estratégico. No se enreden con la palabra estratégico. Cuando uno habla de planeación estratégica, de estrategias turísticas, de estrategias administrativas, solo la estrategia a la larga nos lleva
es analizar el conjunto, la integración de la realidad de mi organización con una actividad que le permita disminuir costos, ser más eficiente y posicionarse cada vez en el mercado. Hablando, es casi que un lenguaje de Karen Jurado, ¿no? Esto no tiene ningún autor, pero si ustedes son curiosos, pueden indagar bastante lo que significa estrategia, estratégico, ¿cierto? Pero a la larga es aprender a leer la información que tengo para convertirla en una realidad positiva para la organización, o para mí, de hecho, ¿no? Entonces, no nos enredemos con lo que es estrategia. Estrategia puede ser cualquier cosa que sea positiva y que demuestre que va a tener un impacto importante. Y su objetivo es convertir los hallazgos obtenidos en acciones concretas que optimicen el rendimiento. Miren, aquí está el rendimiento y la competitividad de la empresa. ¿Cómo se hace un plan de acción? Bueno, esto es sugerido, por supuesto, es una sugerencia. Primero se definen los... Ok. Primero se definen los objetivos, ¿cierto? Se analizan los hallazgos del benchmarking, se establecen acciones concretas, que era lo que nos pedía el plan de acción. Obviamente, cuando yo hago acciones, pues debo asignar un responsable, ¿cierto? Y como todo esto es simulado, pues simplemente no se menciona a Karen, a Cristian o a Natalia, sino se menciona el rol que juega o el cargo que se tiene. Entonces, si dentro de las acciones que yo voy a hacer es de repente el cargo de Cristian, un facilitador de nómina, ¿cierto? Que apoye los procesos de nómina, pues debe tener un perfil o bien sea de contador o alguien que tenga administración con conocimientos en paquetes contables, en fin. Entonces, es el rol, no es la persona, sino el cargo que lo va a desempeñar. Definir plazos y recursos porque toda acción tiene un presupuesto. Si no tiene presupuesto, entonces no se puede desarrollar. Implementar y monitorear. ¿Cada cuánto vamos a hacer control? ¿Cada cuánto vamos a hacer monitoreo? Ahora, si yo hago control y monitoreo, ¿qué pasa si encuentro algo que no se ha logrado? ¿Cierto? Entonces, si yo implemento un control, ¿cuál es el resultado de ese control y cómo voy a actuar con ese control? ¿Cierto? Y, por supuesto, evaluar los resultados y ajustarlos si es necesario. Eso sería lo que se tendría que incluir dentro de un plan de acción. Bueno, esta es la bibliografía, una mía, una que está en la guía y que es sugerida en el curso. Como siempre, pues esta presentación y la grabación yo la subo a los foros y al correo y a la mensajería interna. Y entonces acá tenemos pues 10 minutos, por supuesto, para preguntas, dudas, inquietudes. Hola, docente, buenas noches. Y compañera Natalia. Adelante, Cristian. Vale, docente, es que estaba observando que dentro de la guía obviamente nos describe que debemos anexar pues obviamente el Excel, que viene como complemento. Sí. Que viene como complemento. En ese orden de ideas, porque solo se cargaría, pues obviamente dentro de las evidencias del trabajo grupal, pues no observo que nos realice como una descripción como de un trabajo, sino solo hace referencia al Excel. Al Excel, sí, así es. Y es que, espérate, lo presento acá y lo miramos. Vale, docente, te agradezco. Sí, vamos a mirarlo acá rápidamente. Bueno, lo interesante de esto es que tiene las instrucciones, ¿no? Es acá correcto, sí, señora. aquí tiene la guía de uso, tiene las referencias de la evaluación de los criterios, ¿cierto? Es decir, aquí, digamos que ya tiene todo. El benchmarking como tal, según el documento, tenemos unos criterios, el nombre de la empresa seleccionada y el nombre de la empresa referente. Entonces, entonces tú marcas aquí Toyota, ¿no? Sí, Y aquí señora. Ford. Ay, yo la borré, mira, ay, Dios mío, Toyota. No te Y preocupes.
Lo hice al contrario, pero bueno. Entonces, Toyota y Ford, ¿no? Y entonces, Sí, aquí señora. en comentarios. Entonces, lo primero que vamos a ver es la innovación y el desarrollo tecnológico que tiene Toyota. ¿Cuál es que es la capacidad de introducir novedades y mejora continua? ¿Cómo está Ford? Entonces, en las instrucciones me dice que muy bueno, muy bajo, perdón, 1 y muy bueno 5. Entonces, dependiendo de lo que ustedes simulen, acá van a tener los criterios de evaluación. Rango. Sí. ¿Qué es clave, Cristian? Para mí es clave que en los comentarios vayan haciendo ya los resultados, ¿cierto? Y aquí Sí, ya se señora. presenta como cómo se encuentra la empresa en comparación con la otra. Y aquí está el famoso plan de acción que es el que les estaba diciendo, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, Sí, señora. tenemos el área de mejora, las recomendaciones, las acciones específicas, el responsable, que les expliqué que no son nombres sino cargos, y el plazo que tenemos. Aquí está más pequeño, pero a mí me gustaría, no, he sugerido, pero el poner aquí el objetivo o por aquí el objetivo, pues sería maravilloso, porque con eso tenemos claro, si no lo ponen, no hay problema, porque así viene el diseño, ¿no? Pero si ponen ustedes el objetivo, pues una maravilla. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con este plan de acción? ¿Cierto? Entonces sería interesante poner el objetivo. Pero en realidad, si nos vamos a la guía, nos está pidiendo es este documento. Y es tan sencillo como lo que acabamos de mostrar. ¿Listo? Sí, señora. Eso es lo que nos está pidiendo. No sé si con eso aclaré algo de pronto de lo que ibas a preguntar. Sí, sí, señora, no, súper claro. Sí, es que en ese orden de ideas, bueno, pues solo entraríamos a realizar pues el cargue de esto, de esta plantilla como tal, y esa era mi inquietud. Y bueno, docente, le agradezco porque fue muy claro. Ay, bueno, gracias, Cristian. Pues ojalá te hayas llevado como herramientas o inquietudes para que leas por ahí si se es curioso o si se necesita. Y yo creería que dentro del cargo que desempeñas y en el que estás puedes escalar fácilmente con las competencias que adquieres a lo largo de la especialización. Si le das buen uso, una maravilla. Entonces, nada, no sé si tengas más dudas, Cristian. No, por mi parte no, docente, yo te agradezco por esta cátedra, fue muy productiva y obviamente muy gratificante para mí. Muchas gracias. Ay, gracias, Cristian, muy gentil. Vale. Natalia, no sé si tú quieras preguntar algo. ¿No? Bueno, Cristian, gracias, Natalia, por la asistencia. Si no hay más dudas, más inquietudes, podemos salir de la sesión. Que tengan un excelente fin de semana. Vale, señora, igualmente para usted, docente, un feliz fin de semana. Hasta luego. Gracias, Cristian, que estés muy bien. Hasta Hasta luego. luego, que estés muy bien.